Si tienen sus Biblias, por favor, busquen conmigo. Primero que nada, vamos a ir al libro de Salmos. Los Salmos, la mayoría de ellos escritos por David. Vamos al Salmos 46, leyendo un verso. Inmediatamente después del mensaje del día de hoy estaremos orando por los creyentes para que reciban el bautismo con el Espíritu Santo. Aproximadamente 15 años atrás, Dios me dio claras instrucciones acerca de hacer esto, y con su ayuda y gracia y su dirección estamos viendo muchas personas llenas del Espíritu Santo como nunca antes. El otro día en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, conservativamente hablando, más de 1,000 fueron bautizados instantáneamente con el Espíritu Santo y fuego, un tremendo derramamiento del Espíritu Santo. Y estamos esperando lo mismo el día de hoy, aquí en Los Ángeles. Salmos 46:4, el salmista dice, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Busquen conmigo, por favor, a Juan capítulo 7. El Evangelio de acuerdo a Juan capítulo 7, iniciando en el verso 37. Jesús nos habla la mayoría de estas palabras en el último gran día, dice él, Juan 7:37, ese día de la fiesta. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y busque ahora conmigo a a Ezequiel capítulo 47. Y este es un pasaje extraño y realmente tiene que ver con el reino del milenio, ese reino del milenio que va a venir 1000 años con Cristo. Pero realmente tiene referencia aquí también al Espíritu Santo que fluye en nuestros corazones. Vamos al primer verso. Me hizo volver a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo de la umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa está al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino que le mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta el tobillo. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otra vez y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otra vez y era un río. Y dice el salmista, hay un río. Era un río y yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino al nado. La última parte del verso 9 dice, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y yo quiero usar como tema en esta tarde, hay un río. Inclinen sus rostros, por favor. Padre, mientras ministramos el día de hoy, predicamos lo que creemos que tú nos has entregado. Y yo te doy tantas gracias por tu presencia que ya hemos sentido maravillosamente. Y estamos pidiendo tu divina intervención en este servicio y tu presencia, tu gloria, que llene este lugar para satisfacer aquellos corazones con hambre y esa alma que tiene hambre de ti, Señor. Y yo pido que no solamente me unjas a mí, pero unge a aquellos para recibir, entender, tomar esta tu palabra. Y lo pido todo en el nombre de Jesús.
Y todos dicen amén y amén. Esa gran experiencia Pentecostés, el mayor regalo de Dios a sus hijos, empezó el día del Pentecostés. Realmente caracteriza la victoria, el poder, la fortaleza, la grandeza, la gloria de la iglesia primitiva. Nunca ha detenido. El río ha fluido todo el tiempo, desde ese momento hasta el día de hoy. Triste decir que durante el tiempo de la oscuridad, muchas personas le dieron la espalda a Dios, entró el declive espiritual. Y muchos ya no sabían cómo aceptar a Jesucristo como su Salvador, como muchos hoy en día no saben cómo aceptar al Señor como su Salvador. Predicadores dejaron de predicar el poder del Espíritu Santo. Pero aún así todavía había el fluir que continuó, que salía a relucir aquí y por allá. Y al principio del siglo, corazones hambrientos empezaron a clamar a Dios, cansados de la religiosidad eclesiástica metodológica que en aquel tiempo existía. Cansados de predicadores muertos predicando sermones muertos a congregaciones muertas. Cansados de fundamentalistas muertos, religión muerta, hambre de la vida del Espíritu. Y fue aquí en Los Ángeles, California, precisamente, en Azusa, más de 80 años atrás, cuando corazones con hambre se reunieron en una pequeña iglesia no reconocida, no deseada, y Dios empezó a derramar de su espíritu, y de acuerdo al clamor de esos corazones hambrientos, las personas empezaron a recibir el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas conforme al Espíritu de Dios daba las palabras. Y parecía que era un hambre generalizada en todo el mundo. Estaban clamando con hambre, tenían hambre, estaban levantando las manos a Dios, cansados de las formalidades y el deseo de la realidad del Espíritu Santo y el poder de Jesucristo. Topeka, Kansas, Winnipeg, Canadá, Houston, Texas, en China, parecía que le daba vuelta al mundo casi a la misma vez. Mover tras mover, tras mover, tras mover del Espíritu Santo. Tocó todas las razas, blancos, negros, amarillos, rojos, mientras corazones se extendieron a Dios y el río empezó a fluir. Aleluya al Cordero. Frank Battleman empezó a escribir acerca de esta gran experiencia y sus artículos lo pusieron en publicaciones religiosas en partes de la nación y el mundo. Y esto creó un hambre y una sed que trajo personas de todo el mundo aquí a la ciudad de Los Ángeles, California. Extrañamente a una iglesia no lujosa allá en Azusa, donde tenían hambre y sed de justicia. Y Dios se movió en los servicios realmente, básicamente 24 horas al día, nunca deteniéndose, 7 días a la semana, mientras miles y miles eran bautizados con el Espíritu Santo. Desde ese momento nos dicen que más de 250 millones de personas han sido bautizados con el Espíritu Santo solamente en este siglo. Y ese número está aumentando más y más al punto que toca a cada iglesia, desde católica, protestante a judía, toca cada corazón, toca cada clima, toca cada corazón que tiene hambre. El fluir de este río, hay un río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y yo quiero decirle algo a ustedes, yo quiero que me escuchen. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia es
la cosa más muerta de este lado del cielo. Sin el poder del Espíritu Santo, la religión está muerta, está aburrida, está seca, sin esperanza, sin vida y es cansona. Sin el poder del Espíritu Santo, la Biblia es un libro cerrado, pero con el Espíritu Santo Jesucristo está vivo. Jesucristo se convierte en una realidad, llena su corazón, Jesucristo llena su vida. Sin el Espíritu Santo no se abren las puertas, pero con Él se abre la puerta, el río fluye y este glorioso evangelio entra en su espíritu. Gloria, todo lo que el río toca vive. Si usted está muerto el día de hoy, tengo un mensaje para usted. Entra en este río. Aleluya. Si su iglesia está muerta, éntrela en el río. Si su predicador está muerto, ore para que el río entre en él. El río está fluyendo, el río está fluyendo, el río está fluyendo. Tengo un mensaje para los pentecostales. Vuelvan al Espíritu Santo. Vuelvan al Espíritu Santo. A los nominalistas, vayan al Espíritu Santo. Tengo un mensaje para los católicos. El Papa no lo puede hacer, el sacerdote no lo puede hacer, pero el Espíritu Santo sí puede. Entren en el río, vayan a ese río, entren en el río. Gloria a Dios. Tengo un mensaje para los protestantes. Llénense del Espíritu Santo y cuando sean llenos del Espíritu Santo, esas ataduras de las denominaciones se van a romper y van a ver a Jesús y a Jesús y a Jesús y a Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, la iglesia bautista no se ve tan bien ya. La iglesia metodista no se ve tan bien ya. La iglesia católica no se ve tan bien. Asambleas de Dios tampoco no se ve bien. Cuadrangular tampoco no se ve tan bien. Nazarena tampoco. ¿Y qué está diciendo Jimmy Swaggart? Lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Sí, a usted le gusta su iglesia, pero Jesucristo es más y más y más y más real en su vida. De eso estoy hablando. Ahora en Ezequiel capítulo 47, como les acabo de leer, Ezequiel, ese gran profeta, nos dio, yo creo que una física tipología del Espíritu Santo. Y extrañamente le está hablando acerca del reino del milenio, como le estoy hablando, o les he dicho, que sucederá después del rapto de la iglesia y la gran tribulación. Jesucristo mismo descenderá y establecerá en la ciudad de Jerusalén su reino, los santos glorificados, cada persona que haya vivido va a volver con él, reinará y gobernará en esta tierra con él. Y estaba llorando esta mañana y estaba pensando, Dios, vi a dos niños jugando y Pablo comparó ese momento con aquellos niños que hoy en día y en la adultez, y dice que cuando Jesucristo vuelva otra vez y nosotros estemos con él, será tanto, mucho más allá de lo que estamos hoy en día, que será como un niño ahora y estemos en la adultez pensando como niños. Sabemos 100 veces más, 1000 veces más que un niño, y cuando Jesucristo vuelva otra vez, nosotros tendremos más conocimientos cuando entremos en esos cuerpos glorificados de lo que hoy tenemos. Pero de todos modos, Ezequiel nos contaba acerca del reedificar del templo de Jerusalén que va a suceder. Y nos habló de aquel río que fluía o fluirá desde debajo del altar. Y como todo lo que el río toca vivirá, y es un tipo del Espíritu Santo esto. Será un río físico, algo visible del Espíritu Santo por siempre y por siempre. Y yo quiero que usted vea tres cosas acá acerca de este río que Ezequiel menciona, que yo voy a tratar de comparar al Espíritu Santo hoy.
Yo quiero que usted vea a la fuente de este río y luego el curso que toma este río y también la fuerza de este río. Ezequiel dijo en ese capítulo 47, primer verso, él dice en la parte última de este versículo, dice, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Quiero que recuerden esta palabra altar. En el libro de Apocalipsis, vamos allá, capítulo 22. Él está hablando aquí una vez más, no Ezequiel sino Juan, el Espíritu Santo habla, primero y segundo verso. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 2 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este río se menciona una y otra vez, al punto que yo le quiero presentar a ustedes. Yo quiero que usted vea la fuente de este río del Espíritu Santo, la fuente de esta gran experiencia que tenemos en nuestras vidas y corazones. Yo quiero que usted vea la fuente. Y estoy haciendo hincapié en esto porque es tremendamente importante. Él dijo que el río salía del trono de Dios y del Cordero. El Espíritu Santo viene del altar, del trono y del Cordero. Y yo quiero que eso esté claro y sea entendido por usted. La fuente del río, algunos han dicho que eso es del diablo, hay algunos que han dicho que eso es fanatismo, algunos lo han llamado muchas cosas, pero yo quiero que esto sea claro y se entienda. Cuando la terminología así se usa, estamos hablando de Dios y usted está en un territorio bastante peligroso. Cuando una persona habla del Espíritu Santo, que eso es del diablo, o hablar en lenguas, eso es de Satanás, usted está en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto no es del hombre y no fue hecho en una esquina. La fuente viene desde el trono. El Espíritu Santo viene desde el trono de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo viene desde el trono. La llenura del Espíritu Santo viene del trono de Dios. Viene del altar, viene del Calvario, es del Cordero. Juan dijo de Jesús, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno después de mí, mayor que yo, cuyo calzado yo no puedo llevar, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Voy a decir cosas fuertes ahora, porque yo creo que Dios ha hablado a mi corazón. Y es lo siguiente: el mundo de la iglesia el día de hoy ha rechazado el bautismo con el Espíritu Santo. Dije, la iglesia hoy en día que ha rechazado el bautismo con el Espíritu Santo está muriendo y ampliamente no es útil en el reino de Dios. Yo sé que eso molesta y reconozco que no soy apreciado mucho por ser tan claro y tan llano, pero simplemente soy un mensajero. Yo no soy quien envía el mensaje, es Dios. Yo simplemente entrego lo que Él me da. Solamente soy un mensajero. Solamente estoy tocando la puerta diciendo, esto es lo que dice Dios, eso es lo que Dios me da y lo voy a reiterar. Las iglesias del mundo que han negado al Espíritu Santo, que dicen no lo queremos, no lo deseamos. Oh, Jimmy Swaggart, todos creemos en el Espíritu Santo, cada iglesia, toda denominación cree en el Espíritu Santo. No es de eso que estoy hablando. Si usted lo cree, ¿por qué no está allí entonces? Si usted cree en Él, ¿dónde está? Si usted cree en Él, entonces, ¿qué Él está haciendo? No hay manifestación allí, no hay nada que demuestre, no hay manifestación.
Y si el Espíritu Santo está presente, va a haber una manifestación y va a haber una demostración de que está allí. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Estoy hablando palabras de pelea aquí. Yo lo sé, y no importa qué tan grande sea la iglesia, no importa cuántos millones de dólares haya costado, no importa quién esté detrás del púlpito, no importa cuántos títulos tenga, una iglesia sin el Espíritu Santo es como un automóvil sin gasolina. Una iglesia sin el Espíritu Santo es como un predicador sin aliento de vida. Una iglesia sin el Espíritu Santo es ampliamente inútil. Un poco más de un club social. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sin el Espíritu Santo, la iglesia es un poco más de una reunión social. Es una pérdida, es inútil. Yo prefiero escuchar a un asno cantando toda la noche que escuchar a un predicador predicar sin el Espíritu Santo.